En México, para la mayoría de los pobladores, hacerse de una vivienda es una travesía larga y llena de barreras. Conseguir un terreno o una vivienda cerca de los centros de trabajo, por sus altos costos, se ha vuelto un lujo que muy pocos pueden darse. Por ejemplo, para una persona con ingresos de 8.520 pesos mensuales, destinando el 30% de su sueldo a una vivienda de 5 millones de pesos, le tomaría 293 años pagarla. Esto contando los intereses inmobiliarios. Estas personas representan hasta el 61.3% de la población, porcentaje que generalmente está dentro del sector informal y, por si fuera poco, también excluida de los financiamientos formales para la vivienda. Es por ello que muchas familias optan por irse a las zonas periféricas de la ciudad, donde todavía pueden encontrar terrenos, a veces de manera legal y otras siendo engañadas y obligadas a invadir. Estas colonias en crecimiento generalmente carecen de planeación, servicios e infraestructura, tardando décadas en consolidarse. Al igual que el 57.3% de las viviendas en México, las viviendas en las colonias populares son autoproducidas, es decir, que son gestionadas por las propias familias. Ellas toman las decisiones sobre su proceso, ubicación, materiales, quién la diseña y quién la construye. Sin embargo, la mayoría de ellas son hechas sin la asesoría de un arquitecto, lo que representa viviendas con problemas de iluminación, ventilación, malas dimensiones o, en el peor de los casos, una mala estructura que pone en riesgo la vida de los habitantes. ¿Los arquitectos se han olvidado de las colonias populares o los pobladores han olvidado a los arquitectos? Mi nombre es Víctor Hugo Pérez y soy empleado de confianza. Sí, soy ahora sí que el encargado de mantener esta familia. Mi nombre es Amanda Bello, soy ama de casa, me dedico al hogar. Sí, así estaba nuestro terreno, en bajadita. Aproximadamente llegamos aquí a mediados del año 2002. Y en ese entonces ya la colonia ya estaba un poquito poblada. Un compadre de mi papá fue el que nos avisó. Él nos llevó con los encargados de aquí ahora sí que en ese entonces de la colonia. Era una asociación. Ajá, una asociación, la encargada de la venta de los terrenos. Y con ellos se fue a hablar y ya ellos son los que nos hicieron ahora sí que el traspaso, digamos. No directamente con el primer dueño, que yo jamás lo conocí. Entonces, esos son los primeros cimientos que se hicieron de la primera vez que empezamos a construir aquí. Pues nos lo proporciona el encargado o que será el presidente de la mesa directiva de esa asociación. Él es el que nos entrega pues ahora sí que un comprobante de que somos dueños de este terreno. Es un sello pues, sin validez oficial, digamos. Es nada más un sello de la misma asociación. Bueno, nosotros tenemos entendidos que sí que era dueño un ejidatario aquí. Nosotros con ese comprobamos que somos dueños y vamos pagando mes con mes, ahora sí que una mensualidad, según lo que pudiéramos en aquel entonces ir abonando por el costo del predio. Una vez que nos dieron ahora sí que el comprobante de que éramos dueños ya del terreno, pues ya nada más era asistir cada 8 días los domingos a hacer faenas aquí en la colonia, dar una cooperación voluntaria, entre comillas, para los que se encargaban de ir al estado de Toluca a arreglar papeles de aquí mismo de la colonia, y los que no podían asistir los domingos, pues también tenían que entrar con una cooperación para que alguien limpiara o arreglara la calle o el terreno que se estuviera en aquel entonces. Especialmente en las escuelas. Hay algunos vecinos de aquí, de la calle, que ya tienen escrituras, pero pues en ese entonces que escrituraron ellos, nosotros no estábamos viviendo aquí. Desconocimos, ahora sí que nos desentendimos en ese momento de todo lo que sucedió aquí en ese entonces. Hemos intentado escriturar, pero hay muchos problemas. Unos que porque ya no está permitido, porque hubo mucho fraude, el mero dueño
está acusando a la asociación por haberle robado el dinero, puesto que supuestamente no se lo dieron completo. Se han desencadenado muchos problemas y no hemos podido escriturar. Hasta donde yo me quedé hace como 2 años que hubo una junta, dijeron que el señor está viendo la posibilidad de recoger los terrenos que no están liquidados y los que terminamos de liquidar, volvernos a cobrar. Y no estamos de acuerdo. Ya pagamos predio. Aunque no estamos escriturados, pagamos predio. Pagamos luz, agua. No contamos con contrato de agua, pero de todos modos, teniendo toma de agua, no nos cae. No cae agua. Tenemos que andar ahora sí que correteando las pipas para que nos vengan a llenar la cisterna. Entonces tuvimos que sacar la tierra para hacer este cuarto. La primera ocasión que empezamos a construir aquí fue la ayuda ahora sí que de un albañil, el que nos vino a ayudar junto con mi suegro. Ahora sí que a levantar los primeros cimientos y los primeros cuartos de lámina. Fue con ayuda de un albañil y de mi papá. Esto lo construimos provisionalmente porque quería que mi hijo tuviera un techo donde vivir y la colonia apenas empezaba. Entonces, pues, ahora sí que con sacrificios los fines de semana con un vecino que era albañil, empezamos a levantar mi hijo, el albañil y yo, esto que se ve aquí. Ha sido pues en ocasiones muy difícil, porque a veces no se cuenta con los medios económicos para contratar a una persona. En la primera etapa nosotros nos hemos tardado en construir más de 6 meses, porque nada más era los puros fines de semana, sábado o domingo, o inclusive a veces los 2 días, sábado y domingo, y nada más cada 8 días, y para construir los cuartos que ya mencionó mi esposa. En la segunda etapa pues nos venimos literalmente ya a vivir aquí en esos mismos cuartos que ya estaban, y nos tardamos pues como 2 años aproximadamente. 2-3 años nos tardamos. Y sigue, ahora sí que sigue inconcluso. Despacito. Y poco a poco lo que se puede ir haciendo. Mi nombre es María del Carmen Ramírez Hernández, ya con muchos años trabajando en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco, pero también con el campus norte que es Guamas Capotzalco. Ser un arquitecto comprometido con la realidad, con el momento que les tocó vivir, también implica transformar nuestro pensamiento para lograr hacer de nuestras ciudades, sobre todo de las zonas periféricas, un lugar distinto. Contar con pocos recursos no es sinónimo de una construcción, vamos a decir, fea, sino que ahí entra en juego la creatividad y la capacidad para que con un recurso, vamos a decir, suficiente, se puedan hacer grandes cosas. ¿Por qué los arquitectos no trabajan en las zonas periféricas? Tiene muchas aristas. Por un lado, el prejuicio del arquitecto, que él quiere hacer otras cosas, grandes obras, pero también está, por otro lado, el poblador, que cree que no tiene el recurso suficiente, cree que le van a cobrar mucho, cree que no es necesario porque el albañil finalmente podría sustituir la tarea del arquitecto, y efectivamente el albañil es un personaje, o el maestro albañil es un personaje importante en este proceso, pero creo que es muy, muy importante que se contrate un arquitecto, porque el arquitecto le va a facilitar el proceso, se van a optimizar los recursos. Suele suceder que el albañil quiere poner 6 varillas en un castillo de 15 por 15 y eso es un recurso que pierde la familia, mientras que el arquitecto, a través de cálculos, a través de criterios fundamentados en el conocimiento técnico, puede optimizar, y de esa manera gana el poblador, gana el arquitecto y gana el albañil. De manera que, repito,
son muchas las aristas, pero principalmente es la desconfianza del habitante y el prejuicio del arquitecto. Hay pocos arquitectos que se quieren comprometer con las comunidades de menos recursos y es ahí donde está el trabajo futuro de los arquitectos egresados. Por supuesto, la formación debe ser completa, debe, digamos, ser integral en su formación, aspectos teóricos, históricos. No podemos entender una colonia popular si no tenemos los antecedentes, por qué funciona de determinada manera, de dónde se derivan sus problemáticas. La vivienda es importante para las familias porque más allá de la materialidad del objeto, de la casa hecha de palma, de teja, de lámina, es lo que esa casa representa, es el hogar al que puede volver cada uno de los miembros de la familia, es el lugar donde se siente seguro, es el lugar donde se convive, donde se construyen los vínculos familiares, de manera que tener una vivienda, repito, más allá de la materialidad, incluso puede tener un contenido simbólico. Y lo podemos comprobar cuando esa casita pequeña, pero es la que construyeron mis padres. Es decir, hay un valor que trasciende lo económico y que se convierte en la familia, en el hogar. Me llamo Diego Molina García y él se llama Osvaldo Molina. Yo me dedico soy mecánico. Y mi papá trabaja en la Secretaría de Economía como mensajero. Y poner un asador como tipo terraza más o menos. Mi papá es sordomudo. Él nació así. Pues de aquí de mi casa me hago como 1 hora y media más o menos a la ciudad. Dos horas. Dice que sí, 2011, 2012 más o menos. Nosotros tardamos... Él de hecho lo adquirió en el 96. Sí, él supo de los terrenos aquí en el 96 y fue como se dio la oportunidad de comprarlo. De ahí pues pasaron varios años para venirnos para acá. En el 97. Sí, dice que en 97, 98 más o menos empezó él a construir. Dice que iba escarbando porque estaba a desnivel, estaba feo el terreno. Y entonces iba escarbando para dejarlo plano. Mi papá empezó en el año 1997 a construir las primeras bardas, que son las que están aquí construidas en la planta baja. Y pues sí, él solo fue levantando las bardas. Sí, no contrató albañil. Él aprendió y él fue el que hizo todo lo de aquí. 80% él. Como te digo, losas o aplanados sí ha contratado albañil, pero el 80% ha sido él. Sí, dice que viendo cómo le hacían los albañiles precisamente, él pues de ahí aprendió. Dice que aquí va a ser la cocina y aquí el comedor. Mi papá ha tardado aproximadamente 19 años. De hecho, él más bien desde el año 1997 ha estado construyendo la casa y pues hasta la fecha todavía le falta más construcción a la casa. Todavía no está terminada. Él estaba quitando las láminas, eran láminas de asbesto. Y pues pisó mal y se cayó. Mi nombre es Víctor Ricardo Pérez Bello.
Me dedico ahorita aquí a dar consultas arquitectónicas y a realizar proyectos arquitectónicos. Bueno, aquí es mi puesto, en este caso, y aquí es donde yo reparto propagandas. De hecho, aquí las tengo. Y por medio de las propagandas es que doy la información. Bueno, aquí en la propaganda lo que dice es que hago planos arquitectónicos, planos de vivienda, planos hidráulicos, eléctricos, de construcción y problemas de goteras, también para regularización de terrenos. Y yo llegué aquí porque vivo una colonia aquí abajo. Como conocía muy bien el tianguis, la zona y demás, y como está en plena construcción la colonia, entonces fue por eso que yo llegué aquí, pregunté aquí con los dirigentes del tianguis, ver qué es lo que necesitaba yo para poderme colocar aquí en el tianguis, y lo único que me dijeron es que yo tenía que pagar una cuota voluntaria y traer mi puesto. En la escuela me dieron como las bases de cómo hacer un diseño y hasta ahí, pero no me dieron las bases como para cómo acercarme a la gente, ni cómo llegar aquí, o cómo buscar la colonia, ni nada por el estilo. Es rentable porque, bueno, uno viene prácticamente cada 8 días, domingo, que es cuando se pone el tianguis aquí, y uno va sacando proyectos. Como se llevan la propaganda, ellos me llaman por teléfono y ya me dicen, no sabes qué, quiero, no sé, una consulta. Hace aproximadamente 20 años, cuando llegamos aquí a la colonia, mi nombre es José Francisco García. Y mi nombre es María Reina Martínez. El terreno estaba con un declive muy pronunciado. Somos una familia de 6 integrantes, entonces somos yo y 4 hijos. La mayor se llama Itzel, la que sigue es Abigail, Alan e Isaac. Y pues esta es nuestra casa, aproximadamente unos 20 años que nos venimos a vivir aquí. No es que hayamos escogido en especial esta colonia, sino que estuvimos buscando dónde vendían terrenos, y desgraciadamente donde fuimos la primera vez eran terrenos que había que de paracaidistas, y decían, pues no es nuestra, vamos a decirlo, nuestra ilusión llegar a invadir un predio, ¿no? Entonces nosotros trabajábamos pues para adquirir un terreno bien, ¿sí? Ya de ahí pues conocimos una persona que nos comentó de estos terrenos, y ella fue la que nos trajo a verlos. Todas estas casas, hasta la casa que está allá, toda su construcción está hacia abajo. Todo era terracería, ir a comprar el mandado para los alimentos, pues lo teníamos que traer ya. De otras partes. Sí, había casas que eran cuartos había de todo, lámina de cartón o con tabique, techo de lámina de cartón, y sí había algunas con losa. Yo creo que de 10, yo creo que 8, ¿no? 7. Sí, yo creo que unas 8 de lámina de cartón y 2 de losas. El 2000 y 2001 hubo una lluvia muy fuerte, granizó, y dicen que a mucha gente, yo creo que lo tomaron a raíz de ahí, que les agujeró las láminas y se asustaron mucho. Entonces la gente como que comenzó a tomar ciertas precauciones también. Y en lugar de invertir en una lámina, pues ya decían, no, sí vamos a meter una losa, porque si sus cosas se inundaron, la gente que tenía un cuarto de lámina de cartón pues lo perdió. Y obviamente pues las pocas pertenencias que se pueden meter en un cuarto. La colonia empezó a crecer muy rápido, ¿sí? Y pues sí, ya la gente prefería, como estamos en una zona alta, y pega mucho el aire, prefería echar sus lositas, ¿sí? Y cambiar la lámina de cartón por losas. Una vez que se compró el terreno, empezamos a juntar dinero para poder construir. En este caso empezaron a comprar materiales como era varilla,
¿sí? Y ya posteriormente se compró lo que es la grava, la arena, ya de allí ya buscamos quién, pero para comenzar vimos primero un arquitecto. Bueno, Sí. y para comenzar fue cuestión, no fue buscar o no tener la idea de que vamos a buscar un arquitecto, porque nosotros dentro de, no sé si sea a final de cuentas familiar o demás, o no traemos esa visión de que vamos a contratar a un arquitecto para hacer una casa. Entonces él, a través del taller mecánico, pues no lo conoce, y es como se da la oportunidad. Entonces aquí se comienza desde abajo a hacer cisternas, se hace una habitación, ¿no? En nuestro caso no habitamos esa habitación primero. Comenzamos a tener un negocio y a hacer presencia cada 8 días aquí, aparte de que veníamos a hacer faena. Fue por pausas igual, porque pues no teníamos el recurso suficiente como para haber construido la casa de un solo jalón. ¿Sí? Entonces íbamos cubriendo nuestras necesidades, ¿no?, que teníamos, tanto económicamente, para poder ir desplantando las piezas que nosotros íbamos a ocupar. ¿Sí? Entonces sí fue poco a poco. Nosotros le pagábamos al albañil y veníamos cada 8 días a ver cómo iba la obra. ¿Sí? Y ya nosotros cuando decidimos venirnos a vivir, nomás lo que es esta planta, estaba en obra negra, ¿sí? Y yo ya poco a poco fui aplanando. La mentalidad de que apenas voy a tener para poder meter un cuarto de más y luego pagarle a un profesionista para que me lo haga. Yo creo que por eso hacemos las cosas nosotros mismos, ¿no? Para tratar de ahorrar, pero cuando hacemos esas construcciones y decimos, oye, es que aquí hubiera quedado esto, hubiera quedado lo otro. Si lo volviéramos a tirar, sería una pérdida económica. Yo creo que la gente se queda con esa mentalidad de que los arquitectos nada más es para la gente de recursos altos, ¿no? Depende mucho de su economía de cada persona, ¿sí? Pero sí harían el esfuerzo por contratar ese servicio, ¿sí? Hay veces que nosotros gastamos más en otras cosas que en cosas más importantes. Soy el doctor David Mora Torres, director de los consultorios arquitectónicos para vivienda CABI. CABI es una iniciativa que ayuda a los arquitectos a integrarse laboralmente en las colonias de escasos recursos y populares. La principal función de CABI es hacer que la relación entre pobladores y arquitectos, una relación que se ha perdido a través del tiempo debido a que los arquitectos creen que no pueden trabajar en estas colonias ya que no van a obtener los recursos suficientes al trabajar en las colonias de escasos recursos. De tal forma también tenemos que CABI observó que los pobladores de la misma forma se desconectan de los arquitectos porque creen que es muy difícil costear el servicio de un arquitecto. ¿Qué es lo que está haciendo CABI? Que al integrarse en un espacio público como son los tianguis, el mercado o las redes sociales, ayuda que el acercamiento entre CABI y los pobladores sea mucho más accesible. También tenemos un lenguaje que es mucho más fácil de entender para los pobladores y de alguna forma los pobladores también les causa más seguridad poder acercarse a un arquitecto para entablar una conversación. Esto ya queda bien tenso y no te tardas mucho en armarlo y desarmarlo. El inicio del consultorio arquitectónico se presentó ya hace 20 años. Iniciamos en el tianguis el consultorio debido a que el arquitecto no quería trabajar para una oficina o para una empresa, sino quería laborar de manera independiente. Y por otro lado, también era empático con los pobladores de las colonias populares y de las colonias de escasos recursos. Entonces le fue más sencillo instalar al arquitecto un local en un tianguis, en un espacio público. De esta forma, cuando se instala la primera vez CABI en el espacio público, fue en un puesto de tubos, al igual que en una Caribe, en un auto. Posteriormente utilizamos
un consultorio que estaba muy cercano a lo que sería una casa de materiales. Actualmente seguimos laborando en los consultorios, en los tianguis de la Ciudad de México y del Estado de México. Estos consultorios son puestos de metal con lonas y donde el consultorio, el arquitecto funciona como médico para todos los pobladores. El consultorio en sí es móvil y el arquitecto pues, se mueve conforme el espacio público se lo vaya necesitando. Es decir, un consultorio arquitectónico no es un lugar fijo, es un lugar que puede estar ubicado en cualquier parte del país y que puede ser repetido y puede ser un modelo replicable por cualquier arquitecto o profesional. O sea, pueden tener 2 recámaras esta vivienda. El principal motivo por el cual nos ponemos también en este espacio público es porque las personas se sienten también parte de la colonia. ¿Cómo funciona? Que tiene 3 grandes ramas. Uno es, hay una consulta y esa consulta se da en el tianguis. Puede valer aproximadamente desde 10 pesos hasta 20 pesos, aproximadamente si tuviéramos que equivalerlo a $1. Dentro de estas consultas en el tianguis pueden ser legales, constructivas, de diseño, técnicas de cuantificación o simplemente qué es un arquitecto, ¿no? El siguiente apartado de consultas es una consulta que se da en obra, es decir, cuando ya nos dicen que si quieren ellos la asistencia del arquitecto para resolver alguna cuestión de construcción o de diseño, o precisamente que ya tienen que remodelar, que quieren ampliar. Entonces esta segunda consulta es en sitio. Esa consulta es mucho más costosa, pero está adaptada a la capacidad económica de los pobladores. Y la tercera consulta es cuando ya nos solicitan un proyecto arquitectónico o cuando ya nos solicitan un proyecto constructivo. También es importante señalar que nunca cobramos todo de golpe, sino que casi siempre lo hacemos en 3, 4, 5, 6 secciones, dependiendo la capacidad del poblador. Es decir, es muy común que cobremos en quincenas. Entonces lo manejamos en consultas. La primera consulta es una entrevista con el poblador dándonos los requerimientos. En este sentido, le cobramos la cuarta parte del honorario. En la segunda consulta hacemos una revisión del proyecto y me pagan la segunda parte del honorario. En la tercera consulta hacemos otra revisión y en la cuarta consulta me pagan el total del proyecto y en este momento ya entrego yo su proyecto y ellos me dan la última parte del pago. La función de CABI es que tanto el poblador como el arquitecto puedan resolver una situación tanto de empleo como de necesidad. En este momento, los dos tienen un beneficio. El arquitecto puede resolver su sueldo de manera independiente, sin tener que pertenecer a algún despacho, sino todo lo que genere es propio. Y por otro lado, el poblador obtiene entonces como ganancia en que ellos puedan tener muy bien su proyecto y posteriormente su construcción. Esa es la situación de CABI y los pobladores, ¿no? Ese es el principal objetivo. No, el objetivo de CABI es que se genere una red social en donde los dos actores puedan obtener un beneficio. Sin embargo, el objetivo de CABI nunca fue lucrar de tal manera que se pudiera hacer esto como un gran negocio o que pudiera ser relacionado con una franquicia. No, la intención de CABI es que realmente funcione de manera autosuficiente, autosustentable para un autoempleo, para cualquier arquitecto. Es decir, cualquier arquitecto es un consultorio en sí mismo. Pues en base a nuestra experiencia, desde un principio se debe de contratar un arquitecto. La asesoría. O la asesoría. Pues ahora sí que como lo queramos entender, ¿no? Porque a mí me pasó que por construir unos cuartos sencillos para venirnos, olvidé lo principal, que es la construcción de una cisterna para almacenar agua. Esto ya lo vine haciendo apenas hace 4 o 5 años, en lo cual estuvimos batallando muchísimo tiempo por no tener dónde almacenar el agua. Entonces yo creo que sí es conveniente la asesoría de un arquitecto desde el principio, antes de empezar a construir.
Lo que yo pensé de ver un arquitecto en el tianguis fue algo novedoso, puesto que tenía yo la idea de que se encontraban más en un despacho, y al verlo en el tianguis, pues sí fue sorpresivo, y pues al momento también con un poco de desconfianza, pero pues ya viendo después todo y como los precios que son módicos, nos dan asesoría, pues como que ya uno va agarrando más confianza y más interés para contratarlos. Sí, nosotros sí recomendaríamos, la verdad, contratar a un arquitecto. Más que nada porque puede ser un apoyo para la gente que pues, no tiene idea de cómo construir o cómo empezar, ¿no? su patrimonio más que nada. Entonces yo digo que sí sería de gran ayuda un arquitecto. Pensar en un arquitecto yo creo que se les hace más como caro, ¿no? O sea, un proyecto más grande. Entonces yo creo que pues ha de ser más que nada lo económico de la economía más bien de la gente. Hay veces que uno pues no tiene idea, ¿no? Y adquiere X terreno y lo primero que sea, pues yo quiero un cuartito para irme ya a vivir, ¿no? Y vas construyendo cuartitos y al final de cuentas abarcas todo el terreno y no tiene una forma, ¿sí? Hay veces que pues, nosotros tenemos o traemos esa mentalidad de las vecindades de antes, ¿sí? Y al contratar un arquitecto, pues ya uno ya va construyendo sobre una base firme, y sobre un modelo, ¿sí? Cambia mucho las casas, la visión de la persona, porque era algo que le comentaba él alguna vez, ¿no? Que nosotros sí venimos de familias que todavía tenían una vida más precaria, pues venimos de cuartitos y otro cuartito y la cocina y demás, entonces no tenemos una idea, o posiblemente el hecho de no entablar una conversación con alguien que tenga esa visión, muchas veces nos quedamos con esa idea, ¿no? El decir un arquitecto, pues no sé, si me lo hubieran dicho hace 20 años, nunca lo hubiera imaginado porque hubiéramos pensado que era carísimo, ¿no? Como ama de casa voy y me daría mucha curiosidad saber que cuento con un arquitecto en el tianguis y ir, preguntar y ver no sé, esa facilidad de poder entablar una conversación con él y que él me oriente acerca de alguna duda que yo tenga. No sé, yo creo que esto ampliaría mucho el campo laboral del arquitecto.